Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Los saluda RoboticBit y en esta ocasión continuaremos con la guía de Crash Bandicoot 1. Toca explorar la segunda isla del juego, la segunda de 3 islas que veremos en esta miniserie de infoguías sobre el legendario plataformero que viera la luz en 1996. La segunda isla está conformada por 9 etapas, de las cuales son 7 niveles y 2 jefes. En la isla anterior nos enfrentamos al primero de los 6 jefes que tiene el juego, fue Papu Papu, y en esta ocasión estaremos enfrentando a Ripper Roo y finalmente a Koala Kong. En esta segunda parte, como es de esperarse, se ofrece ya un reto mayor y aunque en ciertos niveles se repite la fórmula mostrada en la primera isla, lo cierto es que la explotación que se hace de las mecánicas se consigue muy bien y evita que nos aburramos mientras avanzamos en los niveles. Como les comenté en el primer episodio de esta serie, Crash Bandicoot posee mucha creatividad, una variedad bastante interesante y siempre nos mantiene entretenidos, divertidos y en muchos puntos, sobre todo en la tercera isla, bastante frustrados. Ahora comenzamos con Up the Creek. Up the Creek es un nivel en un río que continúa lo ya visto en Upstream y el cual posee una peculiaridad que la podemos ver a continuación. Activamos el switch de admiración, el cual materializa cajas que, como aprendimos en el primer nivel, si no lo activamos se encuentran en una silueta nada más, pero la peculiaridad aquí es de que en el nivel no se nos indican en dónde están las cajas que van a ser materializadas al activar el switch, así que es un tanto difícil el encontrarlas y hace que, si seguimos avanzando en el nivel esperando que estas cajas se encuentren más adelante, como la lógica dicta, pues cuando pasemos por el contador de cajas al final del nivel inevitablemente nos faltarán 2. El truco aquí es, como vieron, es regresar a la parte de donde venimos y en un pequeño rincón ahí están las 2 cajas que necesitamos. Esto fue sin duda alguna una decisión de diseño para mantener alertas a los jugadores, pero vamos, sin alguna indicación o pista, pues se vuelve un poco difícil de encontrar esas cajas. Ahora, y continuando con mi comentario sobre cómo Up the Creek es en cierto modo la continuación de Upstream, es necesario notar que los niveles en Crash Bandicoot 1 están diseñados siguiendo un esquema de parejas. Esto significa que una locación que se nos muestra en un nivel es posteriormente más explotada y explorada en una segunda etapa, lo que sin embargo no ocurre en varios niveles de la tercera isla, en los cuales, aun cuando fueron diseñados en solitario, la verdad es que en conjunto estos niveles sin pareja mantienen una misma ambientación, y es el caso de un laboratorio, puesto que en la tercera isla nos estamos acercando ya a Neocortex. Es adecuado que se nos muestre un contexto de ciencia, un contexto de ingeniería. Hemos llegado con Ripper Roo. Ripper Roo es el segundo jefe del juego. Es un jefe sencillo, fácil. Lo único que tenemos que hacer es activar las cajas TNT en las losas traseras de preferencia y hacerlo calculando que el impacto pueda alcanzar a Ripper Roo en alguno de sus saltos. Es preferible que activemos las cajas TNT en las losas traseras, porque Ripper Roo prácticamente todo el tiempo salta en las losas delanteras. Entonces, si las activamos desde antes, tendremos más probabilidades de sobrevivir al nivel. Hay que tener cuidado también de no caer al agua y de que las TNT no nos afecten, porque si estamos cerca de ellas también explotan. Como vemos, es un enemigo bastante sencillo, no representa ningún problema.
Y pasamos a lo que sería otro de los niveles interesantes aquí, que inicia con un salto bastante curioso. Lo único que hay que hacer en ese pequeño salto que vieron ahí es saltar hacia el frente, es decir, uno va con la cruceta presionada hacia abajo y después de presionar el botón de salto con el mismo movimiento de la cruceta es regresarnos hacia atrás, es decir, hacer una especie de una U en el control y podremos regresar sin ningún problema. Y lo mismo para salir de esa pequeña zona, porque si utilizamos el trampolín pues no podremos conseguir la caja porque nos faltará esa precisamente. Este es un nivel que es la antesala para lo que sería Sunset Vista, y en donde podremos encontrar también uno de los niveles bonus de brillo. En general es un nivel un poco difícil, sobre todo al final por los patrones que aparecen y porque es necesario aprenderlos más que en los niveles anteriores. Como detalle curioso, Crash Bandicoot en sus principios fue diseñado para ser un juego único, razón por la cual no contiene esta primera entrega de la saga, no contiene varias características que sí poseen los demás juegos de la serie. Por ejemplo, en este primer Crash Bandicoot no existen las reliquias, las gemas no tienen el mismo valor en el sentido de que no desbloquean la misma cantidad de contenido que sí lo hacen en los demás juegos. Tampoco existen ciertas clases de bloques como son los bloques de nitro que surgen ya a partir del segundo juego, y cambian un tanto también algunas mecánicas como lo son la mecánica de los secretos, en donde en los posteriores juegos ya pasa a ser un secretismo total, mientras que en el primer juego son ya solamente pequeños fragmentos. En Crash Bandicoot 2 y Crash Bandicoot 3, por ejemplo, podemos encontrar niveles secretos completos sin ningún problema, mientras aquí solamente son unos cuantos pedacitos. El nivel de brillo es un tanto complicado y la maña está en aprovechar el mismo impulso que dan las cajas de TNT cuando las tocamos por primera vez, que nos hace saltar. Ese impulso es el que hay que utilizar primero para romper las cajas de madera que nos estorban en una esquina, y después hay que utilizarlo para rebotar sobre las cajas y romperlas sin necesidad de estar girando y quedar expuestos a una posible explosión. En este nivel hay que ser rápidos, hay que ser certeros, hay que entrar con decisión sobre todo. Si dudamos al inicio de los saltos sobre las cajas de TNT, vamos a fracasar y caeremos al vacío. Continuando con mi comentario sobre el hecho de que Crash Bandicoot fue desarrollado como un juego en solitario por parte de Naughty Dog, esto explica en cierto modo el hecho de que Tawna no aparezca en los demás juegos de la serie. Tawna prácticamente aparece en este juego y de ahí desaparece, nunca más se le vuelve a ver, y que también esta ausencia es explicada un tanto por el propio diseño de Tawna. Es una Bandicoot estilizada, es una Bandicoot muy femenina, con unos atributos muy marcados, y que de acuerdo a ciertas versiones oficiales los encargados por parte de Universal de diseñar o de aprobar el contenido pues se dieron cuenta de que Tawna tenía un par de atributos ahí que pues no eran muy adecuados, que digamos, para la gente que ya había atraído el juego, y que principalmente pues era un público infantil. Los directivos dijeron: oye, Tawna luce muy sexy, luce muy femenina, no puede ser que un juego de corte infantil tenga un personaje como este. Y pues bueno, eso sumado al hecho de que Crash Bandicoot no estaba planeado para tener secuelas, pues provocaron la decisión de dejar a Tawna fuera del asunto. Posteriormente se admitiría, al menos es lo que se rumora por ahí, que el diseño de Tawna estaba inspirado en Pamela Anderson, y lo cual tiene bastante sentido porque pues Tawna es rubia, Pamela también, y las dos poseen pues bueno un buen par de atributos físicos que son muy difíciles de ignorar.
Ahora también, como consecuencia de que Crash Bandicoot no fuera diseñado para tener secuelas, pues podemos encontrar el hecho de que personajes como N-Brio o Koala Kong prácticamente desaparecieran de la saga y solamente vieran de nuevo la luz del sol en Crash Bash, por ejemplo, en donde aparecen como personajes disponibles a elegir en el multijugador del juego. En ese título Crash Bash, en donde por cierto siempre ha existido una necesidad o una cierta polémica porque no hubo muchos personajes de donde escoger. Pero bueno, esta es harina de otro costal que discutiré en un video posterior. Entonces, la ausencia de N-Brio y de Koala Kong, por ejemplo, en los demás juegos de Crash Bandicoot se debe también a esto que les comento, que simplemente Crash Bandicoot 1 estaba diseñado pues para hacer eso, un 1 y no el primero de muchos. Y claro, Brio sale en lo que sería Crash Bandicoot 2, pero solamente sale en unas cuantas ocasiones y pierde toda su importancia. Ahora, y para terminar mi comentario sobre la desaparición de Tauna, lo cierto es que no todo es desgracia para los amantes de la fémina Bandicoot, porque gracias a que ella desapareció, pues pudimos conocer a uno de los personajes que son más emblemáticos en toda la saga, y me estoy refiriendo a Coco Bandicoot. Coco, que es la hermana de Crash y que cubre importancia en los demás juegos, sobre todo en el 3, donde por ejemplo podemos elegirla para superar niveles como los de la muralla china o los niveles de piratas en el Caribe. Este nivel que estamos mirando es uno de los más largos del juego y es donde ya comienza lo truculento del asunto, porque tiene una dificultad considerable. Ya tenemos plataformas que se caen y tenemos otro secretito. Aquí mismo nos vamos hacia la izquierda, simplemente derecho, y descubrimos el secreto que tiene este juego. Nos ofrecen unas cuantas vidas y es necesario para conseguir la gema. La clave para descubrir este secreto es la manzana que se encuentra flotando a un costado del camino, donde se supone que hay vacío y que nos incita a dar el paso hacia ese lugar. Simplemente seguir avanzando en la misma dirección y listo, teniendo cuidado, claro está, de no perder la dirección y saltar hacia adelante o hacia atrás, porque les recuerdo que estas fases no son propiamente en 2D. La sensación de profundidad se sigue teniendo. La dificultad de este nivel radica más que nada en las diferentes plataformas que encontramos, plataformas que varían su altura y varían su posición respecto a nosotros. Por ejemplo, ahorita en lo que estamos mirando debemos ser bastante precisos al momento de saltar y rápidos, pues como vemos se van cayendo y volviendo a salir. Los enemigos en sí, como las arañas y los murciélagos, no ofrecen ningún problema, repito, porque la dificultad principal de este nivel son sus plataformas. Ahora, como otro dato curioso, se tiene que Crash Bandicoot originalmente se había llamado Willy the Wombat. Ese era el nombre que tenía en un principio. En las primeras fases de su desarrollo no habríamos conocido a Crash Bandicoot, sino a Willy the Wombat, y pues en algún momento del desarrollo se decidió cambiar el título.
El diseño de nivel que acabamos de presenciar en esta escena lo volveremos a ver en la tercera isla, en el bonito nivel de Jaws of Darkness. Uno que, por cierto, como todos los de la tercera isla, es bastante complicado, ya lo verán. Y hemos llegado a Camino a Ningún Lugar, el primero de los dos puentes que deberemos cruzar durante todo el juego. Aquí la dificultad extrema es la precisión en los saltos. Necesitan hacer buenos saltos, que sean precisos, que sean rápidos, porque también pueden ver las tablas que están cortadas. Esas al momento de tocarlas se vienen abajo, y las cafés, aunque están enteras, después de un periodo de tiempo van para abajo también. Entonces aquí lo que se necesita más que nada es un ritmo en los saltos, es evitar a los jabalíes. No busquen girar sobre ellos ni saltar sobre ellos, porque no los van a poder matar. Simplemente cuando vean un jabalí, esperen hasta que esté cerca de ustedes y salten hacia adelante, ignórenlo y continúen su trayecto. La gema roja que necesitamos en este nivel para poder conseguir la gema normal, les recuerdo que se encuentra en el nivel de Slippery Climb, de nuevo en la tercera isla, y con esta gema roja podemos acceder a este pequeño sector en donde lo único que tenemos que hacer es ir detonando las TNTs hasta que podamos subir al pequeño montículo que está ahí, y el switch que está escondido se encuentra precisamente en medio de todas esas. Solamente tenemos que saltar en medio, se activan todas las demás cajas y se activa una última TNT que nos permite detonar la que está entre las cajas metálicas, con lo cual podemos destruir todas las cajas sin perder la protección de Aku Aku. Este puente, que por cierto su versión avanzada, que es de High Road, también puede ser usado por aquellos que sean más habilidosos si se salta sobre el cordón que delimita el nivel. Es posible avanzar saltando solamente por la cuerda. Crash Bandicoot, que por cierto tiene un juego previo, un juego anterior a este título que les estoy mostrando, y que lleva por nombre Crash The Epic Adventure, del cual se dicen solamente hay 7 copias en físico y algunas en digital. Es un juego que ya mostraba varios de los conceptos de diseño que vemos en el primer juego de la saga, y que también tenía algunos de los enemigos de los Crash posteriores, y que por alguna extraña razón pues se quedó en el tintero, no vio la luz, excepto nada más por el Crash que presenciamos en estos momentos. Podemos ver que se llega a otra zona secreta del juego. Lo único que hay que hacer es calcular un salto, es ir saltando. Una vez que descubramos una de las tablas, saltamos a las siguientes. Solamente saltar como lo haríamos normalmente, y podemos llegar a donde están las cajas ocultas. Necesitamos saltar bien, porque si nos quedamos cortos pues al vacío, y si nos pasamos de largo también al vacío. Para superar esa parte les recomiendo que una vez develada la primera tabla, simplemente salten con confianza, salten. Van a mostrar la primera, caminan tantito, muestran la segunda tabla y así se van. El nivel de bonificación de el camino a ningún lugar es bastante sencillo. Simplemente es activar las TNTs, esperar a que se detonen y pasar como si nada.
En el episodio anterior les comenté la fecha de lanzamiento de este Crash Bandicoot 1, que fue en el año de 1996, obviamente en diferentes meses para Asia, Europa y América, pero el desarrollo de este juego comenzó en 1994 y el diseño de Crash Bandicoot, del personaje como tal, se lo debemos a Charles Sembillas y a Joe Pearson, que fueron los diseñadores del personaje de Crash Bandicoot. Estos dos personajes son mejor conocidos como caricaturistas y que entraron en contacto con Naughty Dog durante el desarrollo del juego gracias a las conexiones que el estudio de juegos tenía con Universal, con los estudios Universal, y que les permitieron entablar relaciones con estos dos grandes caricaturistas. Charles, quien es también el responsable de Jak and Daxter y Spyro the Dragon, ha diseñado ciertas caricaturas, series animadas, lo mismo que Joe Pearson. Charles Sembillas fue el encargado del diseño de Crash durante los primeros juegos de la saga, y solamente en el primero fue donde trabajó con Pearson para hacer a nuestro querido marsupial rojo. Este nivel es la repetición, es la extensión de lo que vimos en la primera isla. Los principios son los mismos. Cuando vayamos a recolectar las cajas no debemos de desviarnos mucho de nuestra trayectoria principal, y cuando saltemos tenemos que tratar de mantener una línea recta lo más que se pueda, una trayectoria constante para perder el menor tiempo y evitar que la roca nos alcance. En general, este nivel está caracterizado por poner obstáculos en diagonal, y el movimiento de las plataformas también va en el mismo sentido, por eso están desfasadas. Si logran dominar el avance en una trayectoria constante sin importar hacia dónde se muevan las plataformas, el nivel no les representará ningún problema. Ahora, para poder conseguir la gema de este nivel, necesitamos la gema morada, la cual les recuerdo que se encuentra en el nivel de Lights Out, también en la tercera isla, que veremos en el siguiente episodio. Un nivel de Lights Out, por cierto, bastante curioso, en donde se nos introduce una nueva mecánica, y es curioso porque no es usual que en un juego se nos introduzcan mecánicas nuevas en los últimos sectores. Usualmente las mecánicas se presentan en el primer tercio del juego y a partir de ellas se crea todo el reto, pero en este caso, con el nivel de Lights Out, parece que los diseñadores hicieron una excepción. Ahí está la gema morada, que lo único que va a hacer es nos va a trasladar a la zona secreta, una zona subterránea, en donde el diseño es genial, el diseño me encanta. Es un diseño prácticamente prehistórico, un diseño que sugiere que de algún modo los antiguos ya tenían conocimiento de Cortex y sus secuaces, ¿no? La planta que sale ahí se ve genial, con esa textura fosforescente que sugiere que es una planta muy antigua. Se ve genial, simplemente genial el escenario. Ahora, para quienes no estén muy seguros de qué va toda la historia, en el primer episodio les comenté un poco sobre cómo Cortex y Brio, que es su asistente, su Milhouse, intentan hacer un ejército de animales modificados para dominar el mundo. Pues ahí les va otro dato. Resulta que las tres islas que recorremos en este primer título son unas islas australianas que casualmente y convenientemente pertenecen al Dr. Neo Cortex. Eso explica mucho del por qué este par de científicos podían hacer y deshacer a placer
sin que nadie les dijera algo. Resulta que son propiedad del malvado Cortex y pues por ello es que tienen el acceso a todos esos animales. Un dato que va para quienes dudan de la categoría de leyenda que posee Crash Bandicoot en el mundo gamer es el que registran las ventas de sus primeros juegos, los cuales vendieron cerca de 30 millones de copias, y registran también, por ejemplo, que Crash Bandicoot 3 Warp fue uno de los juegos más vendidos en Japón en su momento. Crash Bandicoot Warp, que por cierto, posteriormente a su lanzamiento, se conocieron algunos casos en donde Naughty Dog reveló que tuvieron que desarrollar el juego en condiciones muy desfavorables y que eso impidió que pudieran meter más características, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, a mi parecer, desde mi humilde punto de vista, el juego les quedó bastante bien. No creo que les haya faltado grandes cosas para agregar. Creo que es un muy buen juego. Ahora, en este nivel que estamos presenciando, les recuerdo, para aquellos que no vieron el primer episodio, que la gema verde se encuentra en The Lost City, la gema amarilla en The Lab, la naranja en Generator Room, la gema azul en Toxic Waste, la roja en Slippery Climb y la morada en Lights Out. Todas ellas, salvo The Lost City, están en la tercera isla, o sea, en lo que sería la última parte del juego. Esta es una característica que también fue modificada en los demás títulos. En Crash Bandicoot 1, en Crash Bandicoot 2 y 3, podemos encontrar las gemas de colores ya desde antes. No tenemos que esperar hasta la última sección del juego y así ir desbloqueando los niveles secretos del juego. Es una de las tantas características que fue modificado. En el episodio anterior ya les comentaba sobre cómo la dificultad, que resultó ser un tanto elevada para quienes desearan conseguir la totalidad del juego, fue eliminada en posteriores entregas porque los usuarios, ciertos jugadores, se quejaron de que era bastante difícil para conseguir todo. También otra característica que fue eliminada es el hecho de que solamente podemos manejar a Crash. Esto cambió para los juegos posteriores, en donde ya podemos elegir también, por ejemplo, a Coco, o en donde existe una gran variedad de personajes, como lo que pasa en Crash Team Racing o Crash Bash. Ahora que, por cierto, y hablando de Crash Team Racing, se puede comentar un cierto paralelismo entre este juego de carreras del marsupial y el juego de carreras del bigotón de la gran N. Ahora, en este nivel lo importante es evitar caer, porque esta es la principal dificultad. Los enemigos no son difíciles, los murciélagos no lo son, las lagartijas que encontramos no lo son. El principal problema es el ritmo de salto. Si perdemos el ritmo en el salto, estamos perdidos en este nivel, estamos acabados, y que estas plataformas que vemos que salen y entran son claves para entender lo que sería el nivel de Slippery Climb, por ejemplo, en donde vaya que encontraremos plataformas de este estilo. Slippery Climb es un nivel bastante duro, bastante difícil, que utiliza en la mayoría de sus sectores plataformas del tipo que estamos mirando. Disculparán mi torpeza por no poder subir a las plataformas, pero bueno, de vez en cuando hace falta ser un poco torpe. Aquí en este nivel podemos encontrar uno de los bonus secretos de Cortex, el cual al terminar nos ofrece una llave para desbloquear el nivel secreto.
Estos son los patrones, algunos de los patrones que es necesario memorizar. Aquí la clave es moverse cuando dos de los pilares de los muros estén afuera juntos. Ahí hay que moverse y simplemente avanzar con todo el cuidado. Ahora, cuando agarren una máscara, deben tener cuidado también porque la amplitud del salto, la fuerza que Crash imprime a sus movimientos es diferente y cuando estamos en este modo de invencibilidad temporal es relativamente fácil caer al vacío porque calculamos mal la distancia de un salto o porque, como pudieron ver con la caja anterior, cuando tenemos la máscara las cajas se rompen con un cierto retraso, lo que a veces nos saca un poco de ritmo, un poco de concentración porque estamos acostumbrados a una cierta física de movimiento y cuando vemos que esto se rompe y vamos en movimiento, esto puede ser un poco peligroso y nos puede hacer caer. En la siguiente sección vamos a encontrar lo que sería la otra pieza de Cortex para el nivel, que por cierto también tiene un poco de truco porque como pueden intuir, los niveles de Cortex son bastante más complejos, involucran una combinación de saltos y de un cierto orden al momento de romper las cajas que encontramos en él, porque están las cajas de TNT y las cajas normales, pero están dispuestas en una cierta configuración que no basta con avanzar hacia adelante siempre. Vemos la segunda transición de este nivel, la segunda transición hacia arriba si no me equivoco, y con esto vemos cómo la mecánica de las plataformas la explotaron los diseñadores de juego, la explotaron sin llegar a un punto de que se volviera una repetición monótona. Y si se han dado cuenta, otra de las dificultades de estos niveles es ya la distancia que existe entre los checkpoints y ciertas partes de los niveles. Los checkpoints entre sí están muy alejados, cosa que al principio en la primera isla era casi nulo, los checkpoints estaban muy cerca. Bueno, pues ahora están cada vez más lejos y esto no representa dificultad cuando queremos simplemente pasar el nivel, pero sí es un poco de dificultad y produce un poco de nerviosismo cuando intentamos conseguir la gema. Concluimos el nivel y obtenemos la correspondiente gema. Ahora el bonus round de este nivel es bastante sencillo, solamente hay que destruir las cajas con rebote, no hay que girar, hay que dejarnos llevar y movernos lo más rápido que se pueda porque las TNTs nos alcanzan. No hay que quedarnos, hay que cruzar hacia donde está Tauna y ahí esperar las explosiones. Es un error común quedarse y esperar a que la explosión no nos toque. Ahora el nivel de Cortex que tenemos a continuación requiere un poco más de maña que los de brillo. En este caso hay que saltar, hay que aprovechar el impulso que nos da las cajas de nitro para romper las cajas de madera, la caja de madera superior y de ahí seguir saltando. Lo mismo en la segunda fase, en donde aprovechando el impulso que nos da la TNT, rompemos las cajas superiores de madera, nos da oportunidad de saltar sobre ellas y finalmente avanzar hacia donde está Cortex. Ahora que hemos llegado hasta Koala Kong, nos encontramos por primera vez con un jefe que es un poco más difícil, que requiere un poco más de tacto para enfrentarse. La clave aquí es esquivar las TNTs, no tanto las rocas, o sea, hay que esquivar las rocas, pero las TNTs son las importantes, porque las TNTs las coloca el juego de tal forma que buscan arrinconarnos, y cuando estamos arrinconados y Koala Kong nos lanza una roca, pues prácticamente estamos perdidos. Para evitar que las TNT nos acorralen, simplemente lo que tenemos que hacer es, una vez que caiga en el suelo la primera TNT, nos quedamos cerca de esta y las demás van a caer en la misma dirección en donde estamos, cerca también.
Entonces pudimos ver cómo cayó la primera, nos pusimos un poco cerca, cayó la segunda y nos alejamos para evitar lo demás. Aquí cae la primera caja de TNT, nos ponemos cerca, cae la segunda, nos quedamos cerca por si cae una tercera, que de vez en cuando ocurre. Aquí está la tercera, cae de nueva cuenta en el centro, nos alejamos y la roca nos lanza Koala Con y no hay ningún problema. Esa es la maña que hay que tener con este geo. Y con esto hemos llegado, damas y caballeros, al final del segundo episodio. Este quedó un poco más largo que el primero, pero bueno, son más niveles y son niveles sobre todo más largos cuando de conseguir las gemas se trata. Espero les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho su paciencia y su atención por ver esta segunda infoguía de Crash Bandicoot 1 y les agradecería aún más si le dan like, si le dan pulgar arriba al canal y me ayudan a que este espacio gamer crezca. Les recuerdo que soy Robotic Beat, pueden seguirme en el Pixel Amplificado en sus diferentes cuentas, página de Facebook, Twitter, YouTube, en donde publico noticias, análisis y demás cosas de la industria. Gracias de nueva cuenta por tu paciencia, amiga, amigo, y nos vemos en la próxima. Bye bye.